Bueno, nuevamente aquí desde el Cairo, en el programa Diálogos desde el Cairo de la ciudad de Rosario, muy cerquita de haber celebrado el Día Nacional a la Bandera. Estamos con la mesa peronista de la ciudad de Rosario. La integran el día de hoy Oscar Canepa, buenas tardes Oscar, Mabel Montero, buenas tardes Mabel, Néstor Suleimán y Osvaldo Dunda. El eje que nos va a convocar hoy, justamente lo que ha acontecido en este último mes, las grandes movilizaciones de trabajadores, el reclamo por la ley de bases y pautas para este nuevo país que más que nación parece ser que se va a transformar en una colonia o factoría. Entonces queremos conocer justamente, Oscar, cómo es que debe movilizarse el pueblo peronista, los trabajadores, el movimiento nacional justicialista para dar vuelta a esta política neoliberal que se está queriendo bajar desde Nación. Así que te damos la palabra para comenzar a analizar este tema. Bueno, a lo largo de nuestra historia ha habido grandes conductores de pueblo. Belgrano, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Cada uno de ellos contó con el protagonismo del pueblo, que llevaron adelante jornadas gloriosas. El éxodo jujeño, el paso de los Andes, la liberación de tres países, la batalla por la soberanía, la vuelta de obligados, Punta Quebracho, la participación del pueblo en las líderes políticas democráticas que llevó adelante Irigoyen, y posteriormente con Perón, que en el 43, cuando Perón comenzó, el pueblo y Perón comenzaron a llevar adelante el proceso de liberación, importábamos agujas de Inglaterra, clavos de Bélgica, y en 9 años, sin sacrificio del pueblo, grandes sacrificios del pueblo, terminamos construyendo automóviles, tractores, máquinas de ferrocarril y aviones de reacción, Pulqui 1, Pulqui 2. Terminamos en la puerta de la industria pesada y en la industria de la energía atómica, con la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. El peronismo fue un gran desafío para los poderosos del mundo. Por eso, el 55, con el decreto Mordaza, con el 161, con la represión generalizada, el bombardeo de una ciudad abierta, los fusilamientos, pretendieron acallarnos y no pudieron. 18 años después volvió Perón, pero ya con la sabiduría de la vejez, llevó adelante la unidad del pueblo argentino y dio respuesta desde nuestros valores esenciales identitarios a las nuevas dificultades que podía enfrentar la nación. Y entonces dejó establecido el modelo para el proyecto nacional. Ante esas posibilidades, existe algo que es lo que Jauregui llama la colonización pedagógica, que tiene dos vertientes. Por un lado, el liberalismo, sagaz, que no ha pretendido combinar siempre. Y por otro lado, el materialismo dialéctico. Y desde ambos ámbitos enfrentaron la posibilidad de que el pueblo continuara su labor en paz de la independencia y la liberación de la patria y la unidad de Sudamérica,
si no somos capaces de unir Sudamérica para convertirnos en inconquistables, no vamos a tener posibilidades. Pero todo esto tiene un secreto fundamental, que no es un secreto. La organización y la movilización del pueblo argentino, que desgraciadamente nuestras actuales autoridades o las autoridades no realizan. No ha ganado la politiquería, no la política, la politiquería. Y han sido dejados de lado los valores esenciales de nuestra doctrina, los valores esenciales que devienen de nuestra historia. Entonces tenemos que volver a unir al pueblo argentino detrás de las posibilidades que tenemos. No puede ser que vivamos en un país maravilloso, es un paraíso, como miserables. Tenemos que unirnos detrás de lo que la historia nos marca. Hay que llevar adelante una comunidad organizada que nos permita que el pueblo tenga participación directa en el poder. A partir de ahí vamos a poder ser dueños de nuestro destino. Bueno, presentamos también hoy a Jorge Palombo, que se acaba de incorporar. Buenas tardes, Jorge. Luego te vamos a convocar para ser parte del programa, pero ahora vamos a la compañera Mabel Montero, representante de las mujeres en esta mesa, para que nos diga el rol de la mujer en este 2024 en el movimiento popular. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres en la actualidad? Bueno, yo era aún muy chica, iba al colegio primario, creo, y le pregunto a mis viejos, ¿por qué son peronistas? Y mi mamá me dice, mira, yo era muy jovencita y mis hermanos mayores me llamaron para escuchar a un tal coronel Perón. Y me dijeron, este nos va a salvar a los pobres y va a salvar a la patria. Muy joven aún, muy niña, mucho antes de ir a la escuela secundaria o a la universidad, yo sabía que eso había entrado en todo mi ser y yo era peronista y era una niña peronista. Esa transmisión cultural, porque es una transmisión cultural de familia, de mi primera familia, de mis primeros abuelos gringos que vinieron a unir sus manos en esta tierra sagrada. De ahí en más, yo digo en mi casa que la comunidad organizada empieza en casa, que es ahí donde se desarrollan los mejores valores y las mejores virtudes como persona, como argentino y como peronista, obviamente. Entonces, cada uno de mis 4 hijos lo sabe y de alguna manera también lo practican, porque creo que empieza ahí, porque el peronismo es una manera, es una filosofía de vida, lo dice una de las 20 verdades. Es una filosofía humanista, profundamente humana, profundamente cristiana y creo que dice, no me lo acuerdo de memoria, que es una filosofía de vida. Creo que ese es el rol de la mujer argentina. Creo que no tiene que ver con... porque ahí nos representa como mujeres activas y partícipes de la vida cotidiana. Porque no valen los feminismos, no vale el lenguaje inclusivo, ¿viste? El lenguaje inclusivo que es exclusivo porque yo con mis vecinas no puedo hablar con la E ni con la X, porque son viejas o porque no lo pueden pronunciar. Pero sí el peronismo a las mujeres nos permite salir a la calle y decirle a nuestras vecinos de tantos años, y a nuestras familias y a nuestros amigos, podemos darle una mirada y una respuesta peronista ante esta situación. Y bueno, y con las nietas y con las hijas y los hijos, y salimos, andamos por las calles nuevamente. Hemos salido
en distintas resistencias, hemos salido, somos una generación de golpes de estados más que de democracia, y hemos tenido la maravillosa, pero maravillosa experiencia de andar por las calles alegres, cantando, porque volvía Perón a la Argentina. El argentino que murió en su patria, el que fue 3 veces presidente. Y lo que le digo, no se olviden nunca que el peronismo es una revolución en marcha, hasta la liberación nacional de todo nuestro pueblo y del pueblo latinoamericano. Gracias por tu participación, Mabel. Vamos ahora a la columna histórica, ya que tenemos a Osvaldo con un gran recorrido en la militancia. Vamos a ver parte de la resistencia peronista que hablamos hoy, título que has elegido para desarrollar a los que nos ven en el programa. Primeramente tenemos que pensar que el peronismo como tal, no nace en la universidad, no nace en las fuentes industriales del capitalismo, no nace en el sistema religioso, nace en los cuarteles. Y el golpe del 30 de noviembre del año 1960, el peronismo da un golpe porque vuelve o intenta volver a sus orígenes, el cuartel, donde van a ser toda la doctrina justicialista. Derecho a la mujer, derecho al hombre, derecho al trabajador, derecho a la niñez, derecho al espíritu humano, a la creatividad. El 30 de noviembre es un aniversario para el peronismo de luto. El peronismo vuelve a su fuente, como había dicho antes, y los suboficiales del ejército, donde el peronismo caló profundamente, no así tanto en los oficiales del ejército, promueven un golpe de Estado. La logia Sargento Cabral, que la comandaba el general Iníguez y el coronel Barredo, el capitán Rossi, el teniente Forno y los oficiales, cuantiosos oficiales, Carranza, Escudero, los dos Burgos, y podríamos decir Rojas, que va a ser fusilado después. O sea, todo esto va a llevar a que se planee un golpe de Estado para volver de vuelta, o el intento de volver, a aquel glorioso 17 de octubre del año 45. El golpe de Estado fracasa. El 30 de noviembre, cuando se intenta tomar el regimiento 11, el coronel Barredo muere, lo mata. Queda también muerto un suboficial, Valdés, y van a quedar detenidos Rossi, Forno y unos cuantos suboficiales. Cuando analiza uno por qué fracasa, y lógicamente el peronismo tenía 15 años. Los movimientos, históricamente, los movimientos que sacudieron el mundo, tardaron 30, 40, 50 años. Esto era prematuro, pero así todo había una conciencia dentro de las Fuerzas Armadas para crear una nación, no esta nación, una nación independiente, soberana, y que los argentinos fueran dueños de la misma. Y el peronismo era la canaleta capaz de brindar a su pueblo y a su juventud y a los que venían a esta tierra extraña para realizar un futuro de libertad, de creatividad, de bonanza. El peronismo planificó este golpe que fracasó. Fracasó con pérdidas para el peronismo, con años de cárcel para muchos compañeros, llámese Pivitucci, Molar, Escudero y tantos otros más. Quedó en la historia, pero hay algo que todavía está pendiente, por lo menos en mi memoria, es la unión de la CGT, de las Fuerzas Armadas y de la juventud. Ahí vamos a construir la nación que soñaron los viejos. Ahí vamos a empezar a poner los fundamentos de lo que es una nación libre,
y soberana, como lo pregonaba nuestro general allá en la década de 40, 50. Todo esto, si no se hace, si los dirigentes nuestros no salen de la miopía, de la lucha pijotera, del que te doy me da, nosotros tenemos que apuntar para arriba y volver con aquellos que un día pensaron en la logia Sarmiento Cabral. Se fracasó. ¿Cuántas veces fracasaron todos los movimientos sociales y populares de América Latina? Algunos de un color, otros de otro color. Pero repite, a la larga se ve el pago. Y yo creo, lo vuelvo a decir personalmente, que la respuesta nuestra del peronismo político no está dentro de la política esencialmente, está en la unión, CGT, Fuerzas Armadas y Juventud. Y ahí podremos empezar a planificar una nueva república, una nueva y gloriosa nación. Muy bien, un todo de acuerdo, Osvaldo, porque realmente eso es lo que ocurre y lo que esperaban muchos los enemigos del movimiento nacional justicialista, de que se transformara en un partido, en un sellito, y que desgraciadamente, bueno, unos dirigentes hacen honor a eso. Por eso me parece muy bien todo lo que has recatado recién respecto al movimiento histórico de los 60 y lo que debe ser en la actualidad, basándose en los trabajadores, en la juventud y tantos otros sectores del pueblo argentino. Vamos a bajar a la realidad nuevamente. Tenemos la presencia de Jorge Palombo también hoy en el programa y como siempre le vamos a preguntar las novedades en estas últimas semanas de lo que acontece aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, lo que toca de cerca la cuestión gremial, es decir, cuáles son las novedades en la caja. Hay algunos sectores que están incorporados, la caja no, sino la comisión que va a estudiar la situación de los jubilados en la provincia de Santa Fe, deficitaria para el gobierno provincial, en fin. Vamos a ver las últimas novedades que hay de todo esto, Jorge. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, las últimas novedades no son muy buenas, digamos, primero vamos por el lado de la provincia, la caja provincial va a ser evaluada en una comisión, la edad jubilatoria, el funcionamiento de la caja, y una cuestión que fue aprobada por todos los diputados. Solo muy pocos votaron en contra, digamos. Entonces yo creo que es una cuestión de evaluar lo que estábamos hablando respecto del peronismo, digamos, cuál es la función del peronismo dentro del movimiento obrero y cuál es con respecto, digamos, a la oposición, al gobierno provincial y al gobierno nacional. Por eso la verdad que la situación es preocupante, dado que se sigue avanzando con esa comisión, donde también estarían integrados los gremios, pero lo cual no es garantía porque las propuestas ya sabemos cuál es ajustar la caja y subir la edad jubilatoria. Entonces yo creo que esa es la cuestión que está pasando ahora en la provincia y el debate que se va a dar entre los principales gremios de la UPCN, ATI y la ANSAFE, que es el principal gremio de los docentes públicos, con también del gremio de docentes particulares. Y por el lado de los municipales, bueno, hemos logrado el aumento del 18%, y ahora vamos también el aguinaldo, y bueno, queda un 4% en julio, y en julio se volvería a reunir el sindicato de trabajadores municipales con el Ejecutivo para ver la cuestión salarial. Pero una cosa que no me gustaría dejar pasar es la situación que se está dando y que se dio esta semana con la aprobación de la ley base en el Senado, que más allá de las modificaciones que se le hicieron, todavía se siguen quedando puntos, como por ejemplo la provisión del derecho a huelga y de la representación sindical en las empresas. Y luego, que va a volver a la Cámara de Diputados, se está hablando que con el consenso de la oposición diabolista, le Pichetto, el peronismo entre comillas de Córdoba, se volvería para atrás en cuanto a la privatización del correo
la privatización de todos los medios públicos, de IPF, Y de una cosa, aerolínea. y una aerolínea, y una cosa que me gustaría destacar, que 1 millón y pico de trabajadores, casi 2 millones, volverían a pagar impuestos a la ganancia, si se aprueba. Entonces estamos, yo creo que en un mundo que el inconveniente es, si el peronismo, todos sus dirigentes están dispuestos, en vez de pelearse entre todos y sacarse mano, en hacer una oposición seria, y una oposición no solamente oposición, sino con propuestas claras, desde la Cámara de Diputados y de Senadores, además de la calle. Dado que este es un gobierno que nos puede no gustar, a mí no me gusta en este caso nacional, ni el gobierno provincial, ni el municipal, que tienen consenso y han sido votados. Entonces está en el peronismo decidir qué oposición quiere hacer, o una oposición donde nos discutimos entre todos, nos tiramos manos peleándonos para ver quién es más peronista, y no tenemos en cuenta la realidad que pasa en la juventud, que pasa en los distintos sectores de trabajadores, o un peronismo que se amplía y no se quedan los sectarismos ni uniendo a los otros sectores, que para mí nos podemos formar campo de elección popular. Creo que eso es el desafío que tiene, y el movimiento obrero también, más unidad en la acción y más representatividad, y ver cómo podemos darle la vuelta, dado que hay un sector grande de la sociedad que todavía, más allá del ajuste y de la represión, sigue apoyando este gobierno nacional. Bueno, muchas gracias por tu No, intervención, no. Jorge. Vamos para cerrar el programa de hoy a la política internacional con Néstor Antonio Suleimán. Las novedades que tenemos, el presidente sigue haciendo de las suyas en el exterior. No imaginado nunca. Primero, el presidente dejó plantado a todos los embajadores árabes en Argentina que representan a la Liga de Estados Árabes, ¿no? Que es una institución que en estos días se ha quejado por ese plantón que llevó adelante Milei en una reunión que había sido consensuada con la Cancillería, ¿no? Es decir, el pretexto era que estaba el encargado de negocio del Estado palestino en esa reunión, entonces Milei evitó ir a la reunión en la mezquita de Rey Fahd. Pero bueno, sigue generando problemas, digamos, en otros escenarios, ¿no? Ya en España es repitente el tema, ¿no? Es decir, ahora nuevamente con la alcalde de Madrid, son actitudes provocadoras. Tampoco queremos decir que Sánchez, un gobierno de alternativa, qué sé yo, en el escenario europeo, pero por lo menos comparado con el perfil de los otros dirigentes de la derecha española, creo que estaría en una situación, digamos, mejorable, ¿no? Sánchez. Pero bueno, y hablando de Sánchez, hablando del reconocimiento, por ejemplo, que España hizo sobre el Estado palestino, hay que recordar que en las últimas horas Armenia se suma al reconocimiento del Estado palestino junto con Irlanda y Noruega. En el caso de Noruega también es importante recalcar que el ministro de Relaciones Exteriores de este país escandinavo le pidió al gobierno israelí que descongelara los fondos que tienen que ser direccionados a la Autoridad Nacional Palestina. Son fondos que el Estado de Israel tiene que transferir al gobierno palestino y lo ha bloqueado, y esto ha generado una crisis económica y social mucho más aguda en el escenario de Cisjordania. Y bueno, el autor de este congelamiento de los fondos es el ministro de Finanzas de Motrich, que es uno de los halcones más duros del Ejecutivo israelí. Por otro lado, hay que tener en cuenta que 500.000 de trabajadores palestinos en Cisjordania se encuentran sin trabajo, parados, porque no pueden movilizarse desde sus casas hacia los lugares, y da cuenta de los bloqueos permanentes, de los checkpoints permanentes cada vez más duros que lleva adelante el Estado sionista. Y por otro lado, los patrones israelíes, los patrones judíos, digamos, no le dan trabajo a estos trabajadores palestinos. Esto está ocurriendo en una crisis muy aguda en el escenario del Ejecutivo israelí. Hay diferencias entre los distintos ministros
Netanyahu ha pedido que digamos, se corriera del gabinete un representante de los sectores más duros de la derecha israelí, Ben-Gvir, que es del grupo Poder Judío, que ha sido desplazado de la estructura estratégica del gobierno israelí con la excusa de que ha hecho filtrar información del Estado israelí. Por otro lado, este dirigente, Ben-Gvir, le ha pedido a Netanyahu que aprobara una ley que habla sobre una ley que tiene que ver con un aparato que logra saber cuando un funcionario miente en la función de gobierno, ¿no? Es decir, ese aparato, bueno, el proyecto de Netanyahu tiene que ver con llevar adelante esta propuesta. Ben-Gvir le pide que sea para todos iguales y que no queden excluidos de esa prueba de mentira, a ver si miente o no el funcionario, aquellos que porten marcapaso. Chicana va, chicana viene. Netanyahu es una persona que tiene un marcapaso en su pecho. Lo importante es que estas diferencias en el interior del Ejecutivo israelí, que parecen, digamos, una cuestión de simple anécdota, van generando una grieta cada vez más grande entre los distintos funcionarios. Por otro lado, el gobierno militarista israelí lleva adelante una política de extensión de la guerra al territorio libanés. No lo hace contra Hezbollah, sino lo hace contra el grupo libanés de resistencia, contra el grupo que se llama Brigada Fajer, que es un grupo que está alineado con la resistencia Hamas, es decir, proyecta la campaña militar ya no en el escenario de Gaza, sino en el escenario libanés, ¿no? Donde opera este grupo. Por otro lado, los planteos de tregua hoy en Gaza son bastante imposibles de pensar, de que se puedan materializar, habida cuenta que la intransigencia del gobierno de Netanyahu sigue al pie de la letra, aclarando que no va a haber ningún tipo de retiro de sus fuerzas de la región de Gaza. Bueno, muy claro, Néstor, este repaso sobre la política internacional, el mundo árabe. Así que con esto nos despedimos hasta el programa aquí desde el Cairo. Así que muchas gracias por la participación de todos. Gracias.